Hola y bienvenidos al evento. Yo soy Leslie Christensen y soy estudiante de Quechua aquí en New York University. Y como escuchan, no soy hispanohablante nativo, así que tengan paciencia conmigo. También soy miembro de Runasimi Outreach Committee, que es una organización aquí en NYU que trabaja con la comunidad quechua hablante aquí en Nueva York. Y nosotros hacemos eventos cada mes donde hablamos quechua, enseñamos quechua. Los eventos son bien divertidos y gratis. Y el próximo será el 1 de diciembre a las 6 y será bien divertido. Habrán muchos grupos de baile andino, mucha comida y nos vamos a divertir muchísimo. No se lo pierdan. El 1 de diciembre a las 6. Y nos pueden encontrar en Facebook como Quechua at NYU. Ok, no estamos aquí para escucharme a mí, entonces voy a presentar ahora a mi profesor y muy buen amigo, Odi González. Odi es de Cusco, Perú, y es hablante nativo de Quechua. Nosotros tenemos clases, yo y Odi, tenemos clases 3 veces a la semana. Entonces yo puedo decir con mucha confianza, y si ustedes le conocen a Odi, ustedes ya saben, que Odi ama muchísimo al idioma quechua, muchísimo. No solo es profesor de quechua aquí, sino también es poeta y escritor. Él escribe en quechua. Él estudia muchas cosas, por ejemplo la tradición oral de quechua, la literatura, muchas otras cosas. Y el tema de hoy es la traducción del Quijote en quechua. Entonces yo no voy a hablar más. Démonos un aplauso fuertísimo a Odi González. Gracias, señor. Ok. Mejor retiro esto porque voy a hablar acá. ¿Sí? Bien, amigos, quiero en primer lugar agradecer a algunas personas e instituciones que han hecho posible esta actividad. Agradecer a Jill Line, la directora de CLACS, Center for Latin American and Caribbean Studies, y por supuesto a su equipo, ¿no? Conformado por Amalia, por Omar, por Belén, y agradecer también al Centro King Juan Carlos, que igualmente ha colaborado. Agradecer a Ana Dopico, su directora, y a Laura Turegano, que desde un primer instante apoyaron resueltamente para esta actividad. Y por supuesto quiero agradecer a ustedes por haber venido y agradecer a mis estudiantes. Por lo menos en mis cursos no hay actividad que se haya hecho prescindiendo de ellos. Siempre en cualquier actividad que haya hecho, incluso con cosas relacionadas con mi propia creación literaria, siempre los he tratado de involucrar a ellos, y quiero agradecer a todos por haber ayudado de diversas maneras. Muy bien. ¿Algo por acá? ¿No? Okay. Gracias. Bien. La naturaleza oral del quechua no es una cosa del discurso, es algo absolutamente cierto. El quechua es una lengua eminentemente oral. Digamos que las formas de escritura que tenemos desde los quipus y los tejidos y la cerámica, toda esa iconografía, también por supuesto conforman, es una manera de escritura, pero vamos a focalizarnos, centrarnos
en lo que se llama la escritura propiamente desde el mundo occidental, como la conocemos. Entonces, esta lengua eminentemente oral va a ser fijada en la escritura por primera vez con el arribo de los españoles en el siglo XVI. Así, los primeros documentos, en su mayoría documentos relacionados con la evangelización, van a fijar ya con auxilio, obviamente, del abecedario español, las primeras palabras, los diccionarios, los primeros diccionarios de Diego González Holguín, de Domingo de Santo Tomás, van a fijar estas palabras quechuas de la oralidad a la escritura. Desde entonces, siglo XVI, hasta ahora, por supuesto, y con auxilio del abecedario del castellano, es posible, por supuesto, fijar cualquier texto oral en la escritura. Entonces, y el primer punto que quiero señalar es lo siguiente. Eso no quiere decir, el hecho de que la lengua quechua ahora pueda escribirse, pueda fijarse en la escritura, no quiere decir que la lengua oral haya perdido su naturaleza, su índole oral y haya devenido en una lengua escrita. Eso, para comenzar, es una situación que pareciera que muchos confunden, y entonces cuando se confunde eso, el conflicto oralidad-escritura da pues resultados como lo que vamos a ver ahora, estas situaciones que hacen tan difícil, digamos, la lectura de un quechua hablante, digamos, porque imagino que, si no para quién, realmente hay que preguntarnos para quién fue destinada la traducción del Quijote, ¿no? Tiene que ser para un quechua hablante, ¿sí? Para un lector quechua hablante. Bien, entonces, debemos decir que esta oralidad quechua está conformada, y más concretamente vamos a hablar de la tradición oral conformada por los relatos orales quechuas. Los relatos orales quechuas tienen unas estrategias narrativas propias de la oralidad. Por ejemplo, podríamos señalar que los relatos orales son breves, pero minuciosos, eso sí, ¿no? En su brevedad son tremendamente minuciosos, son memorizables. No se puede memorizar 400 páginas, ¿cierto?, para transmitir. Y algo que se debe señalar también es que otra diferencia que tenemos con la literatura escrita, con la literatura, obviamente cuando hablo de literatura hablamos de la escrita, ¿no? Viene de la raíz de letra, ¿no? O sea, fijada. Entonces, la literatura en su conformación, en su estructura, está conformada por un lenguaje, en su mayoría, contenida de abstracciones, puramente verbal en muchos casos, llena de una retórica, llena de conceptos que la lengua quechua no maneja, porque más bien la lengua quechua es una lengua que tiende a las acciones concretas. Esa, por ejemplo, es una enorme diferencia, ¿no? Como vamos a señalar ahora, ¿sí? Un texto conformado por abstracciones, pues, ¿de qué manera tendríamos que traducir? Simplemente descomponiendo, deconstruyendo esas abstracciones y llevándolas a sus formas básicas, elementales, concretas, que es la naturaleza de la lengua quechua, ¿sí? Entonces, también deberíamos decir, una especie de prolegómeno
antes de entrar al tema realmente, debemos decir también que debemos señalar también que a pesar que estas narraciones orales, y vamos a hablar concretamente de dos libros, entre comillas, por favor, de dos libros representativos de la tradición oral quechua, ¿no? Estos libros son, por favor, estos libros son, por favor, entre comillas, ¿no? Esto del libro. Estos libros pertenecen, uno, Dioses y Hombres de Huarochirí, o llamado también el manuscrito de Huarochirí, correspondiente al siglo XVI, y el otro, la autobiografía de don Gregorio Condori Mamani, perteneciente al siglo XX. Muy bien, en estos libros, gracias Omar, en estos libros siempre entre comillas, ¿sí? Estos libros están conformados por fragmentos, por segmentos, diría mejor, y aunque entre segmento y segmento son vinculantes, y probablemente haya algún, de hecho que hay igualmente vasos comunicantes del inicio con el final, como quieran, no quiere decir que estos segmentos sean capítulos, ¿no? Igualmente en los testimonios de Gregorio Condori no se puede llamar capítulos, ¿sí? Desde esta perspectiva de la literatura, más bien siguen siendo narraciones orales independientes, autónomas, que claro, pueden funcionar dentro de un todo, pero funcionan independientemente, esencialmente, ¿sí? Entonces, podríamos decir de Dioses y Hombres de Huarochirí que es una recopilación recogida por cusqueño, sacerdote cusqueño mestizo, Francisco de Ávila, y los colaboradores, que trabajaba en las alturas de Lima, en Yauyos, Huarochirí. Está recopilada en esa variante de las alturas de Lima. Entonces, estos son textos que un evangelizador, a las preguntas que le planteó a un grupo de ancianos sobre de dónde viene la cultura de Yauyos Huarochirí, por quién fue creada, quiénes fueron sus ancestros, todo esto en este documento contestan estos hombres, estos individuos, estos ancestros nuestros de la región de Yauyos, ¿sí? Luego, y aquí tenemos realmente, este es un libro, entre comillas siempre, extraordinario, que siempre se le ha comparado con el otro gran texto, el Popol Vuh, ¿no? Tienen una enorme similitud en muchos segmentos, ¿no? Bueno, fueron recopilados por sacerdotes, temas como el del diluvio, la creación del ser humano por dioses, semidioses, fundadores, en fin, hay una serie de similitudes. Sin embargo, Dioses y Hombres de Huarochirí es un poco más antiguo, creo que algo de 6 o 7 años antes que el Popol Vuh. Bien, entonces, ahora en el texto de Gregorio Condori, que es del siglo XX, curiosamente este libro es el libro peruano más traducido en el mundo y el menos leído en el Perú. No lo ha hecho un escritor, no lo ha hecho un intelectual, lo ha hecho un iletrado, un cargador de bultos. ¿Y cómo así? Un par de antropólogos conocen a don Gregorio Condori y a lo largo de muchos años van grabándole testimonios de él, ¿sí? Y luego, una vez que terminan estas grabaciones, los antropólogos, que son los mediadores culturales en este proceso, transcriben los textos ayudados por el abecedario castellano
luego traducen y publican de esta manera este extraordinario texto que realmente se lo recomiendo. Allí encuentran junta la filosofía, la cuota justa de poesía, la sabiduría de un hombre que realmente tiene, a través de esas estrategias narrativas, nos cuenta situaciones de su vida, a lo largo de su vida. Entonces, una vez que terminaron con los testimonios, los mediadores culturales reacomodan más o menos para darnos una temporalidad, un orden espacio-temporal más o menos que se asemeje a lo que es una historia, digamos, literaria, ¿no? Con una temporalidad literal, ¿no? El tiempo circular manejado por el mundo andino. Y entonces la historia comienza de cuando don Gregorio, o Gregorio, era un niño huérfano y tiene que irse a Cusco, ¿no? Y en fin, y luego así va pasándose más o menos las situaciones de cuando va al cuartel, cuando conoce a su primera esposa, en fin, ¿no? Entonces, pero lo que quiero señalar es que no se pueden llamar libros, no se pueden llamar novelas, a pesar que el libro de Gregorio debe tener unos 250 páginas y el manuscrito de Huarochirí es un poco más breve, ¿no? Pero eso es lo que quiero decir, no se puede realmente llamar novelas porque realmente a nivel estructural manejan estructuras espaciotemporales, manejan conectores, es decir, están ensambladas de una manera muy distinta a cómo se ensambla una obra literaria, ¿sí? Muy bien. Entonces, hay que destacar, para comenzar, que la aparición de la traducción del Quijote, por supuesto, hay que celebrarla, al margen de los aciertos y los deslices, porque no hay, que se sepa, por lo menos en esta parte del continente, no hay una lengua nativa a la que se haya vertido. Quiero decir, no hay un Quijote en Mapudungun, no hay un Quijote en Maya Quiché o en el Zapoteco. Hay una versión de algunos fragmentos del Quijote que fueron vertidos al guaraní por el escritor y activista a quien conocí en México hace buenos años, pero son fragmentos que escribió, que puso al guaraní. Entonces, esto realmente hace todavía más apreciable la audacia de don Demetrio Tupac Yupanqui. Arlen, por favor, el siguiente. Él es el traductor, ¿no? Ya cuenta, me parece, con 92 años o algo así, ¿no? Entonces, don Demetrio Tupac Yupanqui acomete esta traducción. En fin, quisiera destacar que decir algo de don Demetrio Tupac Yupanqui. Él es cusqueño, tuvo un rol protagónico durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. En los años 70, bueno, el gobierno de Velasco va más o menos entre 1968 al 76. En los años 70, cuando yo era un niño, realmente era muy común verlo a don Demetrio Tupac Yupanqui en la televisión o en la radio o en el diario La Crónica. El gobierno de Velasco Alvarado, si bien es cierto, confiscó, ¿sí?, como toda dictadura, los medios de comunicación, los periódicos, la televisión, la radio, los puso al servicio de
la revolución. Entonces, habían periódicos, sobre todo la Crónica, que había una edición en quechua. Era común ver en la televisión a don Demetrio Tupac Yupanqui leyendo un editorial de lo que, qué sé yo, digamos, yo recuerdo algo que cuando Velasco expulsa a esta compañía norteamericana de Talara, donde explotaban el petróleo, ¿no? Entonces, don Demetrio Tupac Yupanqui, junto con otros, no el único, junto con una gran cantidad de profesores, de lingüistas, escritores, formó parte de este grupo que trabajó escribiendo, leyendo y difundiendo. Curiosamente, el quechua, curiosamente, el gobierno de Velasco, un gobierno militar, fue el primero y acaso el único que realmente trabajó sistemáticamente por primera vez en una educación intercultural focalizado en el quechua, ¿no? Hubo realmente un proyecto de revaloración, de difusión y de una especie de revaloración propiamente, ¿no? Y lo hizo un gobierno militar, curiosamente, ¿no? Para sonar contradictorio, pero así fue. Entonces, esta es una breve semblanza de don Demetrio Tupac Yupanqui. Deberé decir también, y finalizar con esto, sobre este segmento, que una vez que termina la revolución de Velasco, frustrada, porque uno de sus compañeros, un ministro de la Junta Militar de Gobierno, le da el golpe de Estado y se acabó todo, ¿no? Porque se vuelve a lo mismo, en fin. Una vez que termina la revolución, o se frustra, don Demetrio Tupac Yupanqui se radica en Lima. Allí abre un instituto, una academia de quechua, donde hasta ahora él trabaja enseñando quechua. Muy bien. Entonces, esta es la carátula del Quijote, de la primera parte editada por el diario El Comercio, del año 2005. Esta edición, que ustedes la podrán ver ahora, la verdad es que en Perú está agotada la edición. Esa es una noticia increíblemente cierta, ¿no? Porque vamos a ver por qué, ¿no? La pueden ver ahora. Nosotros lo hemos conseguido por Interlibrary Law, no pudimos de otra manera. Tengo un par de estudiantes que están en este momento en Perú y no encontraron. Fue al diario el Comercio y le han dicho que está agotada, en efecto, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos, para que puedan ver, la profesora Gazue va a mostrarlas, no ahora, ¿no? Después, al final. Entonces, la siguiente, por favor. Esta edición está bellamente ilustrada por los artistas populares de Sarwa. Sarwa es un distrito en la Sierra Central del Perú, ¿sí? Entonces, en Ayacucho, más propiamente, y esta ilustración ha sido recreada, digamos, de distintos párrafos, de distintos segmentos del Quijote. Como pueden ver, realmente pues recrean segmentos, ¿no? La siguiente podríamos ver. Aquí tenemos, ¿sí? Quisiera aprovechar también de señalar algo sobre el dibujo andino. Como ustedes pueden ver, realmente estos dibujos, estos maestros dibujantes de la comunidad de Sarwa, pues podemos ver que son herederos de una extraordinaria tradición pictórica. Podemos reconocer en estos dibujos, por supuesto, a Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? O a la escuela cusqueña, a los maestros de la escuela cusqueña. Una característica del dibujo andino es la falta de perspectiva. El dibujo andino no tiene perspectiva. Entonces pueden ver que los personajes, las situaciones están vaciados en un solo plano, ¿no? ¿Sí? No hay perspectiva en estos cuadros. Y por eso es que tanto estos dibujos
como los dibujos del gran Guamán Poma de Ayala nos parecen que fueron creados por un niño, ¿no? Tienen una mirada así de directa, ¿sí? Bueno, entonces podemos seguir pasando a leer, ¿sí? Lo siguiente. Y también, como ustedes pueden ver, pues son artistas y han ilustrado el inicio de cada capítulo o de cada segmento con elementos propios de la cultura, ¿no? Tenemos el maíz y podemos seguir viendo. Tenemos el maíz, los cuyes, en fin, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al primer análisis. Comenzaremos, obviamente, por el título. Don Demetrio Tupac Yupanqui traduce el título cabal de la obra original de 1605 como, es decir, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es traducido por Yachaizapa Huiracucha Don Quijote Manchamantan. Y este segmento que corresponde al autor dice en la versión original, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra Quilcan. El Quilcay realmente es un neologismo para decir escribir. Literalmente Quilcay es trazar. Bueno, ciertamente escribir es trazar también, ¿no? Muy bien, pero si nosotros traducimos nuevamente lo que don Demetrio Tupac Yupanqui tradujo, ¿sí?, al quechua, nosotros volvemos a traducirlo al español. Miguel de Cervantes Saavedra Quilcan es Miguel de Cervantes Saavedra escribe, y no es realmente el equivalente al compuesto por. Allí hay un forzamiento porque con esta traducción hay una voz extra, una voz que no es la del autor, una voz que no proviene del título, sino es una voz del traductor que no está traduciendo, sino está comentando, ¿sí?, que alguien, o sea, don Miguel de Cervantes Saavedra escribe algo. Es evidente. Entonces, ya allí tenemos realmente una tergiversación, ¿sí?, de cómo el traductor está desplazando al autor. Hay una voz tercera que no es que no proviene del título, que no es del autor, sino es la del traductor. Hay una yuxtaposición allí. Entonces, en un espacio como es la portada de todo libro, un espacio consagrado para el título de la obra, ¿sí?, y para el nombre del autor, se interpone una otra voz, que es la del traductor, que comenta, que alguien escribe algo. ¿Sí? Esa es, en términos elementales, una de las primeras forzamientos, violentaciones que podemos encontrar aquí. Bien, ahora vamos a la otra parte, que es Quijote de la Mancha, es decir, don Demetrio Tupac Yupanqui traduce Quijote Manchamantan. Quisiera señalar que esta consonante N, mis estudiantes esto lo saben, no es ni posesivo ni nada, simplemente es énfasis, no tiene ninguna otra función gramatical. Bueno, entonces, aquí tenemos Quijote de la Mancha en español. Esa es la estructura. Tenemos el núcleo, que es Quijote,
y de la mancha, que es el modificador, o que puede ser en algunos otros casos un adjetivo. Pero Quijote de la Mancha, el de arriba, está en una estructura en español. Y luego tenemos traducido ya al quechua, pero con la estructura del español. Aquí no hay ninguna variación. Quijote Manchamantan es Quijote de la Mancha. Siguiendo la estructura del español, el traductor ha colocado en ese mismo orden estructural, ¿sí?, el nombre de Quijote de la Mancha. Entonces, ¿qué significa manta? Manta es se le llama en gramática el ablativo, que denota la circunstancia de origen o procedencia. Eso quiere decir manta, ¿sí? Entonces, en efecto, mancha, manta es de la Mancha. Sin embargo, en la estructura quechua, como en la del inglés, esa es una de las similitudes que tienen con el inglés, el modificador va, o el adjetivo va delante del núcleo o del sustantivo. Entonces, si nosotros decimos caballo blanco, white horse, no podemos decir horse white, ese no es el orden. Entonces, el quechua comparte con el inglés esa estructura, entonces el modificador tiene que preceder, tiene que ir antes del núcleo. Entonces, allí tenemos también una alteración flagrante realmente, una violentación de la estructura del quechua. Es decir, el traductor le ha impuesto, ¿sí?, ha sometido la estructura de este orden modificador núcleo con la estructura, con el ordenamiento gramatical del español, que es núcleo modificador. Entonces, imaginarán, amigos, amigas, que alguien, estamos hablando de un monolingüe o un bilingüe que no tenga noción de lo que es el Quijote, cuando va a leer esta traducción, o cuando alguien le va a leer y va a escuchar, pues va a tener serias dificultades para entender, ¿no? Es evidente, no estoy haciendo inventos ni cosas, ¿no? Afortunadamente, por lo menos el quechua de la variante cusqueña, no hay nada que no sea demostrable, digamos, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos esto. Ok, entonces, ok, creo que podemos seguir pasando, Erlen, porque hay algo más aquí. Le di vueltas, como decimos en Perú, le di muchas vueltas para ver. De repente el traductor quiso utilizar otra de las funciones de manta. Manta no solamente es un ablativo para señalar el origen o el origen y la procedencia de algo, sino también tiene una función que es equivalente a las preposiciones acerca de, sobre, de. Entonces dije, de repente, por ahí el traductor. Entonces, pero la verdad es que con ese ordenamiento que está en la estructura del español, eso todavía hace algo muchísimo más complejo y ya simplemente no hay salida. Porque si nosotros traducimos Quijote Manchamanta por la traducción de acerca de, entonces sería esto, acerca de la Mancha Quijote. Y ahí, francamente, no lo entiende, pero ni mi estudiante de Beginners 1, ¿no? Realmente. No hay manera. Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, quisiera señalar que la tradición oral no es proclive a adjudicar títulos a sus relatos orales. Se le refiere con esta forma, con manta. Si el personaje central o un hecho central es lo más trascendente en una narración oral, entonces se le coloca esto, ¿no? Atojmanta. A mí me da la impresión de que esto ya es más mestizo que de lo monolingüe, ¿no?
Entonces aquí tenemos igualmente el núcleo y el modificador. Esa es, modificador y núcleo, ¿no? Ese es el orden. Y esto pueden encontrar ejemplos por miles, ¿sí? Entonces, eso es. Quisiera señalar que curiosamente esta forma de alusión, ¿sí? Ya está presente en las obras literarias del siglo XVI, está presente en las relaciones, ¿sí? Y con esta forma, por ejemplo, son como breves textos que preceden a un capítulo, ¿sí? Y dice, por ejemplo, acerca de lo que sea, ¿no? Y el propio texto del Quijote tiene en su capítulo, Arlene, podemos ver la siguiente, tal vez la siguiente todavía, ahí está. Este es el capítulo 11 del Quijote, ¿sí? Dice, de lo que sucedió a Don Quijote con unos cabreros, ¿no? Entonces, que don Demetrio Tupac Yupanqui lo traduce felizmente utilizando manta. Manta en el sentido de la alusión, porque podríamos decir acerca de lo que sucedió a Don Quijote con unos cabreros, ¿no? Entonces, ahora, esta modalidad, este sufijo manta en tanto alusión, como les digo, está en los textos escritos del siglo XVI, y entonces pudiera ser un influjo, una influencia de la literatura escrita en la oralidad. O acaso, que es lo que creo más, originalmente fue de la oralidad, luego lo tomó la escritura y luego lo devuelve, ¿sí? Porque ese es un proceso así. Han ocurrido muchísimas técnicas, muchísimas estrategias narrativas, ¿no? Que han salido de la oralidad y luego han arraigado en la escritura y luego regresan a la oralidad. Por ejemplo, el monólogo interior, hay un artículo que debe salir ya publicado en la revista de la Universidad de Brown, el artículo sobre esto que estoy hablando, ¿no? Un poco más riguroso. Entonces ahí señalo, por ejemplo, que la técnica del monólogo interior, que después de la publicación de Ulises de Joyce se cree que es realmente que proviene de la literatura, ¿no? Pero el monólogo interior es inherente a las lenguas orales, ¿no? Hay formas para indicarnos que en un momento el autor o el narrador habla para sí mismo y para su entorno más próximo, ¿no? Ese es el monólogo interior. La diferencia es que el monólogo interior de la oralidad es pues breve, ¿no? Si comparamos el monólogo interior de Molly Blount de Ulises, son 45 páginas, ¿no? Entonces ahí hay una tremenda diferencia. En fin, entonces esto es. ¿Podríamos regresar, por favor, Arlene? Esto es, ahí nomás. Entonces, lo que he estado diciendo del Quijote Manchamanta, ¿sí? que lo traduce de esta manera, lo vierte de esta manera, fíjense, en otro segmento, sí lo traduce correctamente, por ejemplo, Marqués de Gibraleón. Es lo mismo que decir Quijote de la Mancha, porque es Marqués de Gibraleón, está diciendo una procedencia. Y aquí, don Demetrio Tupac Yupanqui sí lo traduce correctamente, Gibraleón Manta Marqués. No le ha puesto Marqués Gibraleón Manta siguiendo el ordenamiento en español. Ahí tienen, por ejemplo, una situación para demostrarla, ¿sí? Ahí está clarísimo, ¿sí? Entonces, ese es un entuerto que no sé cómo él podrá explicarnos, ¿no? Con todo el respeto, es una persona mayor, pero señalamos esto. Oiga, señor traductor, y acá usted sí le pone Gibraleón Manta Marqués, ¿y por qué le ha puesto
Quijote Manchamanta, ¿no? Al revés. ¿Sí? Bien, entonces esta es para señalar esta incongruencia. Ok, y ahí está el capítulo 11, Cabra Michikunawan, de lo que sucedió, ¿no? Lo que hemos visto acerca de... Ya, seguimos aquí. Vamos a volver entonces aquí al título, que una traducción más aprehensible por los lectores o por los oyentes quechuas sería esta, ¿no? Manchamanta, Yachaizapa, Huiracucha, Don Quijote. Es decir, todos los modificadores o adjetivos van arrastrados por el único núcleo. Ese es el orden. Cuantas modificadores haya, colocamos detrás. De acuerdo, obviamente, eso también tiene un ordenamiento, de acuerdo a el énfasis que se quiera dar, ¿no? Entonces, esta sería. Ahora, aquí entramos a un tema realmente muy controversial. Digamos que el hecho de que don Demetrio Tupac Yupanqui haya traducido Ingenioso por Yachaizapa y que haya traducido Hidalgo por Huiracocha, no tiene en realidad mucho sentido discutirlo, porque no, digamos, no transige con aspectos gramaticales, ¿no? Sino transige con cuestiones de preferencia, de opciones del traductor. Entonces, eso no vamos a discutir, esa es la opción del traductor. Bueno, podríamos decir, pero Yachaizapa es en realidad, tiene algo de despectivo, porque es el know it all, ¿no? El sábelo todo, algo así. Muy bien, o Viracucha, pero eso es asunto de preferencias, ¿sí? Entonces, no vamos a discutir eso. Lo que realmente hemos venido aquí es para señalar algunas cuestiones gramaticales puntuales. Entonces, pero sí, en esta traducción sí hay algo, repito, que sigue siendo y seguirá siendo un tema tremendamente controversial, y es el hecho de este predicado que no pertenece, ¿sí?, al español, o perdón, que no pertenece al quechua. Esta es una palabra que proviene del español. Entonces, nosotros decimos don, doña, para referirnos con respeto y consideración a una persona mayor, ¿no? Entonces, pero aquí, en la traducción, en la versión de don Demetrio Tupac Yupanqui, dice dun. Allí realmente se está violentando una lengua que no es el quechua, es la lengua de convivencia que es el castellano. Pero obviamente hay una razón para eso. Y si estuviera aquí don Demetrio Tupac Yupanqui me diría, oiga señor, pero así hablan, pues así pronuncian las palabras castellanas los monolingües. Y es cierto. Hay toda una controversia en que cuál de los quechuas, por lo menos referidos al quechua cusqueño, al quechua sureño, cuál de estos quechuas se debería enseñar con el quechua trivocálico, que manejan los monolingües, trivocálico, utilizan A, I, U. O deberíamos enseñar el quechua pentavocálico de los mestizos bilingües más 2 semivocales. Esa es una controversia, amigos, que no va a terminar, tiene para mucho. Pero, ok, el hecho de que la palabra del español se haya violentado a nivel, ¿sí?, de pronunciación y a nivel de escritura, basado en la pronunciación del monolingüe, eso realmente es una cuestión contenciosa. Lo que quisiera decir es que en efecto, y no quisiera que se me malinterprete, en efecto, esa es la pronunciación del monolingüe, eso no tiene discusión. Pero esta no es una palabra en quechua, esta es una palabra del español. Entonces, ¿qué ocurre con esto?
que con esta práctica el estudioso, el traductor, el gramático, digamos, si es que utiliza esta forma, realmente, pero en este caso lo que quiero decir concretamente el traductor está, como lo hicieron en su tiempo los indigenistas, han sacado de su contexto y han colocado al monolingüe como si fuera un ente abstracto, ¿sí? Absolutamente desvinculado de esa interacción idiomática. Y lo han puesto ahí para estudiarlo. Así han hecho los indigenistas, ¿sí? Que han exaltado los valores de ese indígena heredero de un pasado extraordinario de los incas, y le han dedicado los poemas y las pinturas y las canciones, pero ¿qué hay de ese indígena de carne y hueso del presente, ¿no? Entonces, se está pretendiendo hacer algo así, lo aíslas de su contexto y ahí, no, pues él pronuncia así. ¿Y ustedes creen que ese señor, ese monolingüe, para ir al mercado, para hacer cualquier situación, tiene que transar con los bilingües o con la otra lengua? De otra manera, eso es imposible, ¿sí? Entonces, realmente, con esta práctica, el mestizo, amigos, el mestizo está excluyéndose como si el mestizo bilingüe no formara parte de este proceso, de este proceso evolutivo de la lengua, de este proceso de interacción que hay entre los hablantes de una lengua. Se está excluyendo, acalla su dicción y coloca la dicción del monolingüe, como si él no participara en este proceso. ¿Y qué hay del bilingüe? O sea, yo me tengo que negar, pero si soy un hablante también. Y don Demetrio Tupac Yupan, que es un mestizo bilingüe hablante, él no habla así. Entonces allí hay un gran problema, pero todavía, yo no quisiera incidir mucho, quisiera, por ejemplo, decir, con esta práctica, amigos, si un niñito, he tenido experiencias en Perú como voluntario, he enseñado a niños la educación intercultural, he tratado de enseñar en quechua. Si un niñito monolingüe entre a la escuela para aprender el español y lo tiene que hacer por una cuestión de sobrevivencia, o sea, ese niño perece si no aprende el español. ¿Qué va a pasar si a ese niño ya le dices, la siguiente podríamos hablar? Aquí encontramos algunas de las palabras que el traductor ha transcrito de esta manera. A caballo, caballo, a libro, libro, y Dios, Dios. O sea, ¿qué va a pasar con ese niñito? Ya no va a poder pronunciar las palabras en español de la manera más aproximada a la pronunciación de esa lengua. Entonces, será blanco de humillaciones, como lo fueron sus padres, de insultos y desprecio, porque no puede pronunciar, vamos a llamar correctamente, las palabras en español. Entonces, me parece incluso una práctica terriblemente antipedagógica. Sé que este tema es tremendamente controversial y seguramente no estarán de acuerdo, pero yo la verdad es que me mantengo en esta postura de que realmente se está contribuyendo a que en unos 20 años, 30 años más, como ya está ocurriendo en el quechua ecuatoriano, de eso son testigos mis estudiantes, no sé si ha venido Charlie, hemos trabajado un año con él, y ya en algunas variantes del quechua boliviano, ya de pronto es indistinguible, oye, ¿esto es español o es quechua?, ¿no? Por estas adaptaciones bien arbitrarias del traductor o del estudioso. ¿Qué pasa si esto, don Demetrio Tupac Yupanqui así lo transcribe, porque él es
cusqueño de la ciudad. ¿Qué pasa si alguien vive en el Alto Urubamba y no pronuncia necesariamente así? Ahí entramos en un conflicto tremendo. ¿Sí? Bueno, entonces, realmente este es un tema muy, muy controversial. Yo me acuerdo que llevé una ponencia más o menos sobre esto a la Universidad de Notre Dame, y cuando empecé a hablar y a señalar estas cosas, casi todos, como decimos en Perú, se me fueron encima. ¿Y saben por qué, amigos? Porque ya ellos ya están hasta adentro con este asunto. Van a tener que, no sé, rehacer sus libros o alguna teoría, digamos, ¿no?, que pueda decir, bueno, por estas razones es que es así. Ahora, lo que quiero y concluir este segmento es diciendo de que es indiscutible, eso sí, que la pronunciación, la dicción del monolingüe, en efecto, es así. Eso es indiscutible, ¿no? Pero lo que se propone, el mestizo, el aculturado, el bilingüe, es la escritura a partir de esa pronunciación de palabras que no son quechuas. Eso es contencioso y seguirá siendo una tremenda controversia. Bueno, debería señalar que en los años 60, el maestro José María Arguedas, en uno de sus poemas de Catatay, de su libro, él en efecto escribió caballo, pero el maestro, con esa sabiduría, le alcanzó a colocar una nota, ¿sí? Ahí pueden, donde explica, ¿no?, esto probablemente va a traer conflicto. Él ya avisoró este problema, pero luego los que vienen después utilizaron esto como, el maestro una palabra transcribió así y lo rectificó, le dijo, bueno, es que he tratado de, en fin, pero es excepcional o cosas así. Lean, está en Catataya, en las notas, el libro de poemas de Arguedas. Ok. Muy bien, entonces continuamos con este. Miguel de Cervantes Saavedra Quilcan escribe, quiero señalar que no es lo mismo que compuesto por, ¿sí? No puede ser, ¿no es cierto? Este es un comentario, escribe, ¿sí?, y compuesto por. Y yo creo que realmente se pudo haber optado por una forma mucho más neutra y más afín a la literatura. En el inglés tenemos, cuando ya tenemos el título de la obra, en el inglés hay uno written by, ¿no?, escrito por, ¿sí? Entonces, ¿qué es ¿no? Esta es la forma, ¿sí?, del participio pasivo compuesto. Y tenemos nosotros, Arlene, y sería no solo, la verdad es que no solo estoy haciendo observaciones, estoy tratando de dar alguna posibilidad de que cómo pudo haberse hecho, mientras sin violentar la estructura del quechua, ¿no? Entonces, Miguel de Cervantes Saavedra Quilcan, obviamente ya allí hay que trabajar un poco más, hay posesivos, y hay esta forma, el ska, que es el participio pasivo para decir escrito, ¿sí?, o más literalmente sería escribido, ¿no?, escribido por. Pero ese es el que más se acerca, pues, a compuesto, ¿sí? Ya con esto, un quechua hablante ya nos entiende que este señor llamado Miguel, ese es el que hizo, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos esto. La siguiente, Arlene. Y entonces, según esto que les he estado diciendo, una traducción entendible
inteligible por un quechua hablante, por un lector o un escucha quechua hablante, sería este, ¿no? Todo este texto que va en la portada sería con todos los modificadores adelante: Manchamanta, Yachaizapa, Huiracocha, Don Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, Quilcascam. Ese es más o menos una forma satisfactoria que denota el título de la obra de Cervantes, ¿sí? Es más próximo que el otro. Ahora, quisiera señalar también que estos tremendos conflictos entre la oralidad y la escritura también se hacen todavía mucho peor por la naturaleza anónima y, ¿cómo diríamos? Por la naturaleza anónima y colectiva. Esa sería la naturaleza anónima y colectiva en cuanto a los autores de una obra, de un relato oral. En el relato oral quechua, y esto en cualquiera, puede ser en mapudungún, en cualquier lengua nativa, no hay un autor, no existe el autor, ¿sí? Porque ni siquiera el relato oral pertenece al que está narrando en un momento. Puedo estar narrando, eso no quiere decir que yo soy el autor. Los autores son las comunidades de hablantes, son colectividades, son pueblos que a lo largo de los años van a ir enriqueciendo, van a ir modificando, ¿sí?, estas historias. Entonces, en cambio, en la literatura hay un individuo, un gran individuo que se llama Miguel de Cervantes Saavedra, que es el autor. Entonces, en el relato oral quechua no hay eso, ¿no? Por supuesto que hay autores, pero son colectivos, no es uno solo. En todo caso, es la comunidad de hablantes. Eso también influye mucho para que se agrave más todavía esta situación de oralidad de escritura. Y por último, también habría que señalar en este segmento que hay un hecho también muy importante que todavía hace mucho más confusa la traducción de Don Demetrio Tupac Yupanqui. Es el hecho de que Don Demetrio Tupac Yupanqui persiste en escribir en su forma muy personal. Wow, esa es otra cosa, amigos, amigas, que confunde tremendamente. Porque ya no sabemos, bueno, y ahora, ¿dónde está? Es posesivo, y además separa los sufijos como él quiere. Entonces hay una escritura personal. Y con eso sí que ya esa sí es una cosa muy grave. Don Demetrio Tupac Yupanqui no quiere escribir de la forma normatizada, ¿no? Les cuento que al cabo de 60 años de peleas en la variante cusqueña, en algunos casos se tuvo que esperar que se mueran los ancianos para ponerse de acuerdo. Es que es legítimo, nadie quiere ceder. Por supuesto, los del Bajo Urbamba no van a querer escribir a la manera de los del Alto Urbamba, ¿sí? Entonces, pero en toda normatización, amigos, hay ganancia y pérdida. Pero no hay que olvidar que el español está detrás, acechando, ¿sí? Entonces, no podemos perder más tiempo. Pero finalmente, en los numerosos congresos de americanistas, de lingüistas, se llegó cerca de hace unas 3 décadas a un mínimo consenso para la variante cusqueña para establecer, instaurar una escritura normatizada. Es decir, yo, ni el profesor Juan, ni ya todos escribimos de una sola manera. Entonces, al haber llegado a este mínimo consenso, realmente ayuda tremendamente para la enseñanza, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto que va a haber pérdida, eso es totalmente cierto, pero se gana también. Entonces, Don Demetrio Tupac Yupanqui no quiere ceder a esto y persiste en su escritura personal, que
confunde todavía mucho más, ¿sí? No ayuda realmente en este asunto. En todo caso, por ejemplo, le señalo, si él optó por la escritura del Don Quijote, podríamos regresar, Arlene, por favor, más atrás todavía, más todavía, más, no, acá, creo que seguimos un poco, acá, ya, aquí, muy bien. Don Demetrio Tupac Yupanqui escribe Dun de acuerdo a la dicción del monolingüe. Muy bien, pero señor Tupac Yupanqui, ¿por qué no le puso también aquí? Debe haber sido, según eso, Don Quijote, ¿cierto? Y no lo hizo. Entonces ahí tenemos, fíjense, por un lado, se trata de seguir la pronunciación, la dicción, pero no es con la rigurosidad. Allí tenemos, por ejemplo, ¿y por qué? Y no me va a decir por qué es nombre propio, no tiene sentido, la pronunciación es una, ¿sí? Entonces, son cuestiones que saltan a la vista, digamos, ¿sí? Otra vez hay que avanzar, Arlene. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la forma del participio pasivo de Kilkasta, lo que habíamos señalado que es escrito o compuesto, el que más se acerca, y el participio de Kilkai es Kilkasta, y tenemos otro ejemplo de Ruasca, el verbo hacer, con esta forma ska de participio pasivo sería como hecho, ¿no? Hecho por, lo que sea. Ok, seguimos la siguiente. Antes, Arlene, ahí. Quisiera señalar aquí, y este no es una cuestión que tenga que ver con el traductor, pero es un caso curioso, amigos. Aquí tenemos, en el libro del Quijote, se colocó esta carátula de 1605. Pero aquí hay una situación bastante curiosa, porque dice, dirigido al duque de Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Barcelona, y en fin. Pero aquí no hay Barcelona. En su traducción no hay Barcelona. ¿Dónde está Barcelona? Y aquí sí, aquí no hay tampoco Barcelona. Entonces, realmente me ha llevado semanas y meses. ¿Qué ha pasado aquí? Y eso no se lo atribuyo a don Demetrio Tupac Yupanqui. ¿Y saben qué, amigos? Descubrí que he revisado tal cantidad de ediciones del Quijote, pero sobre todo las que hayan colocado las tapas originales, las portadas originales. Y he llegado a la conclusión de que hay dos portadas originales, la de 1605, probablemente atribuible a los copistas, ¿no? Probablemente, es a ellos. Porque hay una que dice, en efecto, donde no dice Barcelona, y hay otra, donde dice Barcelona, en efecto. Pero para la mala suerte de don Demetrio, debió haber colocado pues acá. Entonces le colocó de Barcelona. Salvo, me queda una situación que podría darse, y eso lo sabrán nuestros amigos españoles, que tal vez, Benalcázar pertenezca a Barcelona o viceversa, y entonces ya el copista ya le puso, bueno, pues ya Barcelona ya es Benalcázar o viceversa, no lo sé. Pero digamos que, y eso no se lo atribuimos al traductor, pero digamos, no sé, puede ser un descuido, un desliz, digamos, ¿no? Pero bueno, son curiosidades de la edición, ¿no? Bueno, aquí también esta es la dedicatoria, Duque de Béjar Camarispa, ¿no? En su escritura muy personal, ¿sí? Entonces, aquí realmente hemos otra vez de esta palabra camarispa, pero ¿de dónde? Hemos consultado diccionarios
del siglo XVI, no hay. Hemos diccionarios de ahora y la verdad es que cuando no encuentro ese tipo de cosas, todavía tengo alguna familia en el Cusco, en fin, que me ayuda en estas, pero igual, no pudimos. Pero se puede conocer o se puede reconocer el radical, la raíz de esta palabra, que viene de kamai, que es crear, plasmar. Entonces, muy bien, seguimos la siguiente. Entonces, aquí tenemos kamai y el diccionario de Jorge Lira, un gran sacerdote, amiguísimo de Arguedas, él tiene la palabra kamari como un sinónimo de crear, idear, plasmar, es decir, de kamai. El diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua dice, y eso lo sabrán nuestros amigos del Quechua Chanca, de Ayacucho, Apurímac, que en esa variante, kamai también no solo es crear, no solo es plasmar, sino también equivale a mandato, orden, obligación. Bueno, de la suma de estos significados, podríamos decir, bueno, muy bien, será pues el dirigido a. Sin embargo, el problema persiste, la siguiente, Arlene. El problema persiste porque spa en quechua es gerundio. Entonces tendría que ser creando, no sé, dedicando, mandando, lo que fuera. Entonces allí no hay manera de. Entonces por eso creo yo, de repente es un error de digitación, porque en lugar de pa, de p, debe haber sido k, y otra vez volvemos a la forma del participio pasivo de crear, que sería creado, otorgado, dado. Es más plausible esta forma. Entonces, esa podría ser una posibilidad, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar, la verdad es que hablarles de esto ya es demasiado pesado, porque esto es lo que yo llamo la jerga real, ¿no? Porque son terminologías del rey y con esas formas tan retóricas, tremendamente ampulosas, ¿no? Entonces, pero ha lidiado con esto Demetrio Tupac Yupanqui, en algunos casos ha apelado a la creación de construcciones neologistas, ¿no? de neologismos, quiero decir, y en otros casos simplemente los ha dejado como, porque no tienen equivalentes estas palabras en Runasimi, y entonces los ha dejado tal cual en español, sobre el que le ha aplicado las declinaciones gramaticales del quechua, ¿no? Podemos ver la siguiente. Aquí, por ejemplo, ¿no? Fíjense la cantidad de palabras que no sé si se nota, he tratado de marcarle, ¿no es cierto? Aquí tenemos libro, libroca, balipi, de valer, pliegos, está nomás así, y en fin, ¿no? Licencia, ¿no? Para decir licencia, ¿sí? En fin, entonces, ahí esa me parece, finalmente, pues sí, no se puede, dejémoslo así, pero sí lo que reclamaría es que está en español, pero está en un español manipulado, ¿no? Es decir, escrito como don Demetrio Tupac Yupanqui, que no es su oído, no es el oído, eso es muy importante, no es el oído del mestizo, sino él está representándose al oído del monolingüe y está escribiendo como monolingüe y está olvidando que él también es quechua hablante y es bilingüe. ¿Y dónde queda él? ¿No? Entonces, eso es. Y aquí, esta es una delicia en realidad, está hermoso vocativo del desocupado lector. Amigos, he tratado de romperme la cabeza de cómo ha construido este neologismo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, primero vamos a decir que tahwi es la sustantivación del verbo tahwi, que es escudriñar, remover, hurgar, ¿no? Eso es lo único que podría reconocer realmente.
porque casisca, si bien es cierto, sí, tiene el radical casi, que es cuando se les dice a los niños, estate tranquilo, casi cae, ¿no? Estate tranquilo. Eso es, pero con este está, casisca, en efecto es desocupado, pero es desocupado en términos de vaciado, algo que estuvo lleno con alguna cosa y luego se vació, eso es desocupado. Entonces se ha querido ligar este desocupado con alguien que no tiene actividad, ¿no? Realmente es algo grosero, ¿no? Pero hay también diccionarios que han consignado, incluso el maestro Jorge Lira le puso como persona sin actividad o algo así, ¿no? Pues hay que darle una revisada, ¿no? En el Perú, sobre todo, realmente no se le puede tocar a Arguedas, porque es Arguedas, ¿no? O a Lira, ¿y por qué no? Con el respeto. Esa es una manera de mostrar amor, porque es un interés, ¿sí? ¿Por qué no? Con todo el respeto al maestro Arguedas, yo que me he pasado años estudiándolo, pero no soy indiferente, la indiferencia es lo peor. Es decir, si hay esta traducción, yo me lavo las manos y como en mi país, yo he escrito un artículo, una reseña sobre esto en el 2006, amigos. No ha tenido ninguna repercusión, ¿no? Ni siquiera del traductor. Entonces, realmente esta mañana, ayer me hicieron una entrevista y me dijo, ¿eso le preocupa? La verdad es que le dije, no me preocupa que la traducción precipitada donde Metro Tupac Yupanqui, me preocupa la enorme desidia y el desinterés de mis compatriotas para siquiera ver, oye, ¿qué pasó? Siempre nos quedamos en la celebración, ¿no? Entiendo que legítimamente a donde Metro Tupac Yupanqui le han dado condecoraciones y todo por la traducción, me parece que se lo merece, pero alguien que, vamos a ver, oye, un poco más, a ver cómo está esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que quedarnos en el segmento de la celebración de la noticia nada más, ¿no? Eso realmente a mí me preocupa. Bueno, entonces ya estamos más o menos, ya faltan algunos pocos segmentos. Aquí, este extraordinario fraseo que estoy seguro que a todos quienes hemos leído el Quijote nos atrapa, porque está de una manera, ¿sí? El fraseo es extraordinario. Y la verdad es que esto fue cuando leí la primera vez la traducción del Quijote, me atrapó porque este segmento está extraordinariamente traducido. Está muy bien traducido, excepto una situación, ¿no? En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, hay un desliz. Porque él lo traduce como, por favor, Arlen, él lo traduce como Manayuyarina Marcapi. Y eso, si lo volvemos a traducir, es como algo así como no digno de recordación o un lugar no recordable. Y eso no es lo que el narrador del Quijote nos está diciendo. El narrador del Quijote sabe el lugar, pero no quiere evocarlo, no quiere registrarlo. Habrá tenido alguna situación, no sé, de amoríos, lo que sea, pero él recuerda el nombre, pero no quiere decirlo, no le da la regalada gana de decirlo y dice, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero el traductor le coloca Manayuyarina Marcapi. Y entonces, este segmento, amigos, este primer fraseo del inicio, donde Metro Tupac Yupanqui lo traduce en tercera persona. Entonces, claro, en tercera persona funciona esto, pero así realmente nos está privando de esta extraordinaria manejo del narrador en la versión original. El narrador por primera y única vez, porque no vuelve a aparecer, se hace presente en la obra, ¿no? Interviene diciendo, de cuyo nombre no quiero acordarme, y la traducción lo borra, esa revelación que es personal, porque apeló a traducirlo en tercera persona.
Entonces, esto es lo que se llama en la literatura ese diálogo que hay entre el narrador interno y el externo. Eso no hace don Demetrio Tupac Yupanqui. Borra de plano y así nos priva de esta exquisitez, digamos, la técnica narrativa de la escritura, ¿no? Entonces, así, pues ese no es. Y fíjense, creo que tenemos la siguiente, Arlene. Fíjense la traducción que hace John Orsby en inglés. Él acata, él respeta, dice, in a village of La Mancha, the name of which I have no desire to call to mind. Lugar de La Mancha, ¿sí? Cuyo nombre no quiero traer a mi mente, sería más o menos, ¿sí? Es exactamente, está respetando, ¿sí? Entonces, pero un lugar que no es digno de recordación, hay tremenda diferencia, ¿no? Entonces, bien. Bueno, y creo que deberíamos pasar, aquí hay, ya pasamos esta parte en la que, en el capítulo 7, ¿sí? Que le sigue al nefasto escrutinio y quema de libros de caballería, cuya lectura habría inducido a Quijote a la locura, ¿no? En este segmento, el traductor confunde a la ama con la nieta, con la nietecita, Hawaicha dice, del Quijote. Si el Quijote tiene nietecita, eso significa que tuvo un hijo o una hija, ¿no es cierto? De otra manera no se explica. El caballero de la triste figura, como sabemos, no tuvo ni hijo ni hija, ¿no? Entonces son algunos deslices. ¿Sí? Sí, y aquí tienen, por ejemplo, Mitani Warmika, dice, aquí está la traducción, aquella noche que Moy abrazó el ama, ¿no? Hawaichanka, dice, su nietecita, no se respondió el ama, acá está, ¿no? El ama, no, Hawaicha es nietecita, ¿no? Entonces, okay. Entonces, amigos, quiero finalizar esta conferencia y gracias por su paciencia, realmente, que al margen de sus aciertos y de sus deslices, realmente hay que celebrar esta traducción, por supuesto, porque es un gran intento. Estoy seguro que Arguedas se hubiera rehusado a hacer esta traducción, estoy segurísimo, ¿sí? Las espléndidas traducciones que ha hecho Arguedas fueron las dos grandes traducciones que hizo. Dioses y hombres de Huarochirí hizo del quechua al español. La elegía Apuinca Atahualpaman hizo del quechua al español. Don Demetrio Tupac Yupanqui ha hecho al revés. Ha hecho del español al quechua. Y como en el mito andino, eso equivale a arrear las piedras a chicotazos, a hacerlas caminar. Y eso más o menos ha hecho don Demetrio Tupac Yupanqui. Y por supuesto, toda traducción es perfectible. Es decir, como dice don Abelardo Oquendo, un intelectual de mi país, las traducciones también envejecen, ¿no? Entonces, pero es un buen comienzo, ¿no? Es un gran intento, quiero decir. Ahora, se supone que estos desprendimientos nobles, realmente, como los de Demetrio Tupac Yupanqui, llevan pues como motivación el hecho de expandir, de revalorar y difundir el quechua. Sin embargo, con traducciones así de precipitadas, ¿sí? Con un, digamos, más bien se estaría activando su defunción. No sé si ustedes recuerdan hace como unos, no sé, 10, 15 años, cuando irrumpió el internet y todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales, habían presagios terribles de que el libro escrito desaparecería, y ni hablar de las lenguas orales y de los relatos orales, ¿no? Que el internet los borraría de plano. Sin embargo, afortunadamente no ha ocurrido eso, ¿sí?
más bien los relatos orales quechua por lo menos se han revigorizado y ahora tenemos en la televisión, en todos los medios, en fin. Sin embargo, con este tipo, repito, de trabajos, pues se podría hacer que nuestra lengua, pues su extinción esté en nuestras manos, ¿no? Hay que tener un poco más de cuidado, ¿sí? Aunque la intención es maravillosa, ¿no? Pero, bueno. Ahora, quisiera decir que, por supuesto, no es imposible hacer una traducción de cualquier texto a la lengua quechua, pero es una práctica, un ejercicio tremendamente laborioso, ¿no? Y eso lo saben en breve experiencia. He traducido poesía, hemos traducido con mis estudiantes, para que vean ustedes el año, bueno, esto ya pasamos, la siguiente y luego volvemos, ¿sí? El año 2012 con mis estudiantes de Intermedia 2 tradujimos, uno de mis estudiantes estaba involucrado, era un activista, tradujimos el Occupy Wall Street, el manifiesto, pero nos llevó un semestre, amigos. Saben que ese texto está lleno de abstracciones, de un lenguaje citadino, que es de conceptos y de una jerga retórica, de una retórica, ¿no? Entonces, traducir eso a una lengua ancestral, sí, pero nos llevó bastante tiempo. Un semestre estuvimos descomponiendo, desmontando, deconstruyendo esas expresiones abstractas. Sí, me acuerdo que había cómo traducir, por ejemplo, y siempre a mis estudiantes les digo, la insoportable levedad del ser, ¿no? Esta obra del gran Kundera. Es imposible. No hay una palabra que se pueda representar, ¿sí?, en una lengua de acciones concretas. Es imposible, ¿sí? Entonces, hay este conflicto. Entonces, trabajamos aquí y realmente, amigos, la versión quechua es tremendamente dramática. Porque si, donde hay, por ejemplo, hipócrita, nosotros colocamos Izcayuya, que literalmente es dos caras. Fíjense cómo el concepto se baja a su nivel más básico, elemental. Izcayuya es hipócrita, pero hipócrita es un concepto. Izcayuya, ¿sí?, dos caras. Ahí está lo concreto. Bien, podemos volver al anterior, Arlene, don Demetrio, el anterior, sí, en las muchas entrevistas que ha concedido don Demetrio Tupac Yupanqui, sí, él dice que la traducción de la primera parte la hizo en 2 años y ahora la traducción de la segunda parte la hizo en otros 2 años. Wow, realmente me parece un tiempo súper récord, ¿no? El Quijote en 2 años, la primera parte. Bueno, entonces es una velocidad así meteórica, ¿no?, para traducir una obra de tal magnitud, ¿no? Entonces, y es que don Demetrio es un gran conocedor del quechua, ¿sí? Pero, amigos, pues no solo basta saber hablar el idioma, ¿no es cierto? La traducción es un oficio, se puede traducir, por supuesto. Hemos tenido espléndidos traductores que no han sido académicos necesariamente o no han estudiado traducción, ¿no? Arguedas es el caso emblemático, ¿no? Pero Arguedas, pues, es un creador, es un poeta, y bueno. Bien, quisiera finalizar contándoles algo, que pues todo esto en realidad es para concluir diciendo entonces, ¿para quién fue traducido el quechua? ¿Quién va a leer, amigos, esta versión? Hace un momento me preguntaban si el libro se puede comprar en el Perú. El libro se ha agotado en el Perú, no hay el libro.
vaya, que lo deben estar leyendo de una manera extraordinaria, ¿no? ¿Quiénes? No lo sabemos. ¿Quién lo va a leer? Realmente a mí me hubiera gustado colocar este libro. Ese fue realmente la felicidad enorme de cuando supe de su aparición. Yo en esa época estaba en Lima, había regresado de Maryland, y dije, uy, qué extraordinario, ¿no? Leer en mi lengua materna el Quijote, qué extraordinario, ¿sí? Entonces, pero no fue así. Entonces, con algo más de 25 años que me dedico a esto, yo no puedo leer. He leído, amigos, les confieso, algunos segmentos, algunos capítulos, no todo, con ayuda de la versión en español, si no me hubiera perdido para siempre. Entonces, ¿para quién fue traducido? ¿Quién va a leer esta traducción? En el año 2006, vivía en Perú, cuando la primera revista latinoamericana, ¿podemos pasar a esa parte? Ajá. Desafortunadamente esta revista que salía en Nueva York ya no sale, una gran revista que solo salió 3 números, ¿no? Realmente escribieron los intelectuales más importantes de América Latina, y entonces aquí salió esta reseña que hice del Quijote, ¿sí? Pero para escribir la reseña, realmente en un momento de crisis dije, de repente no entiendo el Quijote por mis limitaciones y mi poca pericia para el quechua. Entonces tomé una decisión, me fui a Cusco con mi tremendo volumen del Quijote, que lo van a ver ahora, ¿no? Que ahí está, ¿no? Entonces, y empecé a leer a cuantos, yo soy cusqueño, a cuantos amigos bilingües, monolingües, y la verdad es que no era auspicioso esto, ¿no? Y en una desesperación ya última me acordé de don Pancho Ataupuma, en mi opinión, un narrador oral del Valle del Urubamba, un narrador oral que a mí me ayudó en mi tesis de maestría, en mi tesis doctoral, un extraordinario narrador. Ya casi me llegué en peregrinación para pedirle que me ayude, y entonces me quedé 2 días en su casa, ¿sí? Y a leer y leer. Un momento ya muy fatigado me dijo, mejor te cuento del condenado del Abra de Amparay. Y esa opinión, amigos, para mí resume todo lo que he hablado esta noche. Gracias.